¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver cuáles son las mejores cartas de los spoilers de Unleashed, ¿vale? Como sabéis, están saliendo todos los días cartas tras otras, por tanto quería enseñaros solamente las que están a la fecha de hoy, pues cuáles son las más interesantes o las que pueden ser más fuertes o las que están directamente rotas, ¿no? En este ranking de 4 categorías, uno para hablar de las que son meta o están rotas, otras que son core y van a ser muy buenas en todas las barajas, otras que son fuertes en sus arquetipos y por último las que son simplemente sólidas. Así que sin más dilación os voy enseñando carta por carta y hablamos de ellas. Venga, pues vamos a ver cuáles son las mejores cartas que han salido por el momento en Unleashed, ¿vale? No son todas las cartas que son buenas, sino las que están en este momento que han salido pues en spoilers. Así que vamos a empezar directamente por el color rojo, que va a ser esta Inferna por 2 un 1, que tiene Ambush, que como sabéis la mecánica de Ambush es que como reacción la puedes meter en un battlefield donde tú tengas unidades, tanto atacando como defendiendo. Y esta carta lo que tienes es Assault +2, ¿no? Entonces lo que quieres jugar tú esta carta es cuando estás atacando, ves que el combate no lo vas a ganar, que necesitas un poco más de might para meter a ese battlefield. Para ganar el combate tú juegas esta Inferna con la velocidad de Ambush, ¿no? Como reacción, y te llevarías ese battlefield. Podrías conquistar y, por ejemplo, en leyendas como Pike te la puedes devolver a la mano luego pagando uno. Entonces Inferna es un truco bastante bueno a la hora de ganar los combates en los battlefield cuando estás atacando. Sin embargo, yo creo que no va a ser como una carta core. Puede ser que sea core en algunos mazos, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en Rengar o estoy pensando, por ejemplo, en Pike. Pero más allá de eso, creo que es una carta, es un buen truco, es un ataque bastante bueno porque estás metiendo como un cleave como criatura a velocidad de reaction. Pero creo que la podríamos poner en fuerte, ¿no? Ya veremos cómo evoluciona el meta. Seguro que meta no es, pero fuerte yo creo que es bastante fuerte, más allá de sólida. Luego tenemos la siguiente carta, el Smite, ¿no? Que es un spell por 2 y 1 de reciclaje rojo que dice que como acción puedes hacer 3 daños a una unidad en un battlefield y si fuese a morir este turno lo que haces es vanisearla. Yo creo que esta carta es bastante buena, por ejemplo estoy pensando si vaniseas un Fizz, pues el oponente no podría volver a jugarlo con esa recursividad de cementerio que tienen mazos como Miracle o algunas cartas que te permiten devolver cartas del cementerio que han aparecido en este set. Pero bueno, o sea, como que este efecto de vanisear, veremos cuánta importancia tiene luego en el meta, pero quitar una carta como un Fizz a velocidad de action en un Showdown por 2 y 1 yo creo que es bastante decente. O por ejemplo un Ezreal, ¿no? Para que no pueda devolverse a la mano con Pike y volver a bajarlo, descartar. Bueno, pues no sé, una carta que yo creo que es un removal bastante bueno. Le venía bien este tipo de removal a mazos como Kai'Sa, por ejemplo, que los removal que tenían se están quedando un poco atrás. Y yo creo que esta carta, pues igual que la Inferna, va a ser una carta que va a ser fuerte, que va a estar dentro de muchos mazos y que va a poder ver bastante juego. Después que tenemos, la siguiente carta que tenemos es un spell por 2 que se llama Upstage Comedy, que por 2 básicamente lo que hace es poner ready una unidad y que tiene repeat, por tanto podrías poner ready una unidad 2 veces, ¿no? O la misma 2 veces, lo cual no te sirve de nada porque simplemente la pones ready una vez cuando se resuelve, o 2 unidades ready, que sería como el uso ideal. Esta carta está pensada, pues por ejemplo, para el mazo de Jhin, ¿no? Que tienes que gastar spells de 4 para vanisearlo y luego hacer pues su habilidad de meter 4 runas y robar una carta, pero esto en cualquier mazo rojo que quiera ser agresivo, esta es una carta fundamental. Te permite entrar en un battlefield, conquistarlo y después, por ejemplo, si quieres salirte, o te permite, pues por ejemplo, si una carta con ganking, ponerla ready y irte al otro battlefield. Es una carta que yo creo que es bastante sólida, te permite atacar desde la base con criaturas que no tienen Accelerate, así que pues yo la pondría esta carta incluso un poco más arriba de las fuertes, ¿no? Yo creo que esta es una carta sinceramente muy buena, creo que va a haber juego en la mayor parte de mazos rojos, te permite tener mucha agresividad en cualquier momento de la partida cuando te haga falta, porque hay veces que no puedes puntuar o que el enemigo se desarrolla mucho en los battlefields y tienes que entrar cuanto antes, pues esta carta te lo va a permitir muchas de las veces. Siguiente carta roja y la penúltima que tenemos. Esta es una carta que no sé yo cuánto juego va a tener, ¿vale? Es por 2, un gear que se llama Fresh Beans, que cuando tú juegas una unidad durante un Showdown, lo que puedes hacer es exhaustarla para robar una carta. Claro, esto por sí solo no parece demasiado bueno, pero si tienes, por ejemplo, 2 o 3 en base, ¿vale? Tú juegas 3 guías de estos y metes una Inferno, giras los 3 y robas 3. Entonces, por 2 y 1, o sea, me refiero, por 2 de pagar a la Inferna, tú lo que haces es robar 3 cartas y tienes una carta a velocidad de reaction con Ambush que está pegando de 3. A mí me parece que, bueno, habrá que ver cuánto juego tiene, pero sin duda es una carta sólida, que en algunos mazos pues sí que va a haber juego, porque claro, jugarte una carta a velocidad de reaction, una criatura y robar 3 cartas, me parece bastante salvaje. Así que esto va a cartas sólidas, veremos cómo evoluciona, pero yo creo que esta podría estar ahí. Y que tenemos la última roja es
el Champion Unit de Jhin, ¿vale? Es este Murderous Artist, que es una criatura, para mi gusto, excelente. Además, sinergia muy bien con su leyenda, pero creo que en cualquier mazo con morado que tenga movimiento esto va a ser una cosa que esté rota. Dice que por 4 y un reciclaje rojo es un bicho de fuerza 4, que tiene deflect, o sea que te cuesta para tarjetearlo, tienes que pagar una de reciclaje, y que cuando se mueve, bueno, aparte de eso, perdón, antes de que cuando se mueva, que tiene ganking, o sea que va de un battlefield a otro sin ningún tipo de problema, y que cuando se mueve agrega un mana y un no de reciclaje. Por tanto, aquí tenemos un Jhin, que ese movimiento te va a permitir hacer una bola de spells pues muy fuertes, ¿no? Porque vas a ir acumulando uno y uno de reciclaje. Yo estoy pensando, por ejemplo, lo mueves a un battlefield, conquistas, y simplemente por uno casteas un Ray de Wind y lo llevas al otro. Lo enderezas y lo bajas a base. O sea que yo creo que es una criatura muy fuerte, que seguro que esta va a ser el champion de Jhin, ¿no? Para poder castear los spells de manera más eficiente y más barata. Y creo que esta carta va a ser una carta bastante meta, bastante broken. Yo veo que la gente va a jugar un por 3 en sus barajas rojas, porque te permite hacer muchos casteos de spells, y además que el hecho de que tenga deflect y ganking la convierte en una carta absolutamente meta, yo creo. La siguiente que tenemos, ya pasamos ahora sí al color verde, y la primera carta que tenemos aquí en común es este Mutated Mouser por 2/1 que tiene Shield 2 y Tank, es decir, cuando defiende le va a dar +2, por tanto va a ser un 3 cuando defienda, y tiene Tank, ¿no? Que tiene que ser asignado daño del primero. Esto, por ejemplo, en un Master Yi de Origins es por 2 defendiendo un 5, igual que los poros estos, o sea que me parecen muy buenos. Además es un gato que sinergia muy bien con la baraja de Even y que te permite, bueno, pues un poco desarrollar estrategias de holdeo. Aquí podrías esconder alguna carta, por ejemplo, un Consul de Paz para robar 2, o alguna carta, bueno, que te beneficie escondiéndola, e intentar pues construir battlefields que sean muy fuertes a la hora de defender. Me parece una carta que es bastante sólida, que se puede jugar en muchos mazos verdes, que tiene amenaza de early y que luego sostiene muy bien los battlefields, así que yo creo que iría a la categoría de sólidas también. Después que tenemos, la siguiente carta que tenemos sería Iascila, que es por 7 y un reciclaje verde, un 6, que cuando holdea al comienzo de tu siguiente main phase puedes mover una unidad enemiga a ese battlefield, ¿vale? Por tanto, tendríamos por ejemplo a Iascila, vaya nombrecito lo han puesto, Iascila en un battlefield, y al inicio de tu mantenimiento, si este está en un battlefield, pues haces un charm gratuitamente, ¿no? Es por 7 un 6, que es suficiente might para la habilidad que tiene, que yo creo que es poderosa, y esta es una carta que yo creo que puede ser core en algunos mazos, sobre todo de holdeo, ¿no? Que al final el verde pues sí que tiene como bastante potencia para holdear, y yo creo que hacerte un charm cada turno, que sabíamos que es un spell que está roto de Origins, pues hacerlo cada turno al battlefield donde este bicho esté, con las criaturas pequeñas que tenga el otro cuando no pueda defenderlas, creo que es bastante buena. No sé si ponerla en fuertes o en muy buena. Yo creo que es una carta muy buena. Es que hacer un charm cada turno cuando haces el main phase, quitarte una carta de en medio del oponente si juega un mazo de criaturas pequeñas o que puedes lidiar. Imagínate con un Darius, ¿no? Por ejemplo, que él se queda tapeado, él tiene un Darius en otro battlefield y te lo mueves a este y el Darius moriría, ¿no? O sea, creo que va a ser una carta bastante buena a tener en cuenta. Después tenemos la siguiente verde, al Champion Unit de Lilia, Protector of Dreams, que por 5 es un 4, que dice que cuando juegas un token le das +1 a esta unidad, y que tus tokens además tienen tank, ¿no? Esto lo vamos a querer jugar sobre todo de Champion Unit de Lilia, básicamente porque te permite hacer muchos sprites, ¿no? Por 4 y girándola sabemos que hace un sprite en la base que entra acelerado, y que luego aquí jugaremos pues muchos sprite calls, muchos sprite mothers para intentar hacer cuantos toques contemporary podamos y que entren acelerados y con tank. Entonces imagínate, metemos 2 sprites, este bicho se iría a 6, y además entraríamos con 2 sprites que tienen tank y ella, por tanto haríamos 6 de daño, y Lilia pues probablemente no muriese precisamente porque el daño se le asigna primero a los tokens contemporary. Yo creo que Lilia es una carta que va a ser fuerte, especialmente en su arquetipo, ¿vale? Porque fuera del arquetipo creo que no sería ni una carta sólida, creo que sería una carta directamente mala, pero bueno, jugándola dentro del arquetipo de Lilia, en esa leyenda, creo que es una carta bastante fuerte y a tener en cuenta en un mazo con mucha agresividad contemporánea. Pasamos ya a la última carta, verde, que es, yo creo que la carta más rota verde que ha salido esta edición, que es Bilmo, que es por 8 y 2 verdes, un bicho de 8 que tiene ambos, ¿vale? Lo puedes jugar como la Inferna, ¿vale? La juegas a velocidad de reacción en un battlefield y dice que todas las unidades enemigas que tengan menos might que él no hacen daño de combate. Y no es que no hagan daño de combate a él solo, sino que no hace daño de combate ninguna criatura con menos fuerza que él a ninguna de tus cartas en un battlefield, ¿vale? Entonces, imagínate que tú entras con un bicho de 1 a un battlefield y
él está defendiendo con un Mind Splitter, por ejemplo. Entonces tú juegas a velocidad de reacción el Bile y hace que tú puedas matar a ese Mind Splitter sin que el Mind Splitter pueda matar a tu bicho de 1. Lo juegas a velocidad de reacción y además dice que cuando holdeas robas. O sea que con esta carta yo creo que van a salir mazos verdes muy poderosos que permitan pues mantener el holdeo incluso contra mazos que tengan bastante agresividad, que te va a estar dando carta cada turno porque vas a poder robar gracias a su habilidad y que encima a la vuelta no pueden atacarte ese Battlefield porque si no tienen cartas con más suficiente para matar al Bilmo, no pueden gestionarlo. O sea que yo creo que es una carta absolutamente excelente, absolutamente meta, absolutamente broken para todos los mazos verdes que busquen holdear. Así que ahí la tenéis. Y pasamos ya a las cartas azules. ¿Y cuál es la primera que tenemos? Una de la que se ha hablado mucho. Es el Downstage Dramatics, que es por 2, un spell a velocidad de reaction que te dice que robas una. Pero que además tiene repeat por 2, con la que robarías otra. De nuevo, carta que sinergiza muy bien con la leyenda de Jhin, que te permite robar 2 cartas por un spell, y que además, pues ya sabemos que existen muchos factores de reducción de coste, por tanto ese repeat podría salirnos por 1, e incluso el spell simplemente por 1, si tenemos por ejemplo una Vex en combate en un mazo azul morado, bueno pues esto se puede reducir yo creo que hasta por 1 robar 2 cartas. Así que es una carta bastante buena que te permite pues eso, seguir digueando en tu mazo y en combinaciones de colores, por ejemplo en Victor, ¿no? Que es amarillo y azul, que se caracterizaba por tener problemas de robo, pues este Downstage Dramatics pues va a poder resolver una parte de esos problemas. ¿Dónde la pondría yo? Yo creo que esta es una carta, pues a ver, es más bien sólida, ¿no? Es una carta que podrías llevar en tus mazos, que te va a permitir seguir, bueno, ser más consistente con tus robos y ser más consistente en buscar las amenazas o las respuestas que necesitas a cada momento de la partida. Así que es una carta sólida a tener en cuenta, insertar en tus mazos azules y bastante decente. Otra carta que tenemos azul. Tenemos a esta unidad por 2 y 2 que se llama Icebell Archer, que dice que cuando ataca puedes pagar 1 para darle a una unidad ahí menos 1 este turno. No es una carta buenísima, ¿vale? Pero creo que es un 2-drop bastante decente, sobre todo porque cuando ataca, pagando 1 hace un Stupefy sin que robes, ¿no? Entonces, en esos primeros momentos de la partida donde la defensa es de 2 o es de 1, por ejemplo, si te entran con un Merchant, imagínate, y luego hace un Draven, se queda tapeado, de 4, tú entras con esto a donde está el Merchant, pagas el 1, le das menos 1 al Merchant y ganarías el combate. Por tanto, te permitiría conquistar un Battlefield, evitar que el otro holdee y así pues te pones un poquito a la altura en la carrera de puntos. Creo que es una carta que va a ser sólida, nada más allá de eso. Pero bueno, para llevar al menos en el Game 1 un par y luego te los quitas o algo así como criatura de coste bajo que puedas jugar en curva y en el primer turno, pues creo que es decente, está bien, no está nada mal. Pasamos a la siguiente, azul, y esta sí que me gusta un poquito más. Es el Crescent Strike, que por 3 y reciclar un azul, te dice que a velocidad de acción eliges en un Battlefield una unidad enemiga y haces 4 puntos de daño a esa unidad y 1 más a cada otra unidad enemiga en ese Battlefield. Yo solo pienso en mezclar esto con un Imperial Decree y te cargas todo un Battlefield holdeando, por ejemplo, con el Miracle, te lo revientas entero. Entonces a mí este Crescent Strike me parece una carta bastante buena. Creo que tiene, pues, no sé, como muchos combos que pueden ser muy locos. Por ejemplo, con un Watcher también podría estar muy bien. Por ejemplo, holdea con 3 Overzealous Fan un Battlefield. Pues tú juegas esto, juegas un Watcher y todos los Overzealous Fan se van a tomar por saco. Creo que puede ser un barremesas interesante en combinación con otras cartas, así que a tenerlo muy en cuenta. Yo creo que esta carta va a ser una carta muy buena. Esta carta yo creo que puede ser core de algunos mazos que busquen hacer ese tipo de combos. Creo que es una carta bastante buena, así que a tenerla en la vista cuando juguemos contra mazos azules. Y luego tenemos la última carta que no es rara en color azul, que es esta infrecuente, la Frigid Jewel, por 2. Cuando robas tu segunda carta cada turno, le das a una unidad aliada más 2. No sé cuánto juego va a haber esto, ¿vale? Porque puede ser tanto muy buena como muy mala, depende de cómo se hagan las barajas. Creo que le pasa igual un poco que a las Fresh Beans, estas rojas, que son este tipo de guías que por 2 pues hacen habilidades. Creo que el Fresh Beans va a ser bastante mejor porque te roba una carta, esto simplemente da más 2. Pero bueno, si tú acumulas 3 de estos, por robar tu segunda carta del turno darías más 6 a un bicho si quisieras. Y esto puede ser tanto en tu turno como en el turno del rival, ¿vale? Porque no hay que exhaustarlo. Entonces, si en el turno del rival te va a tardar muchísimo, tú robas tu segunda carta, pues le das más 6 a ese bicho que esté defendiendo. Y eso que te llevas. Yo creo que depende, si hay un mazo como muy centrado en spells, criaturas pequeñas que puedas bufar con esto, pues a lo mejor puede ser interesante de nuevo. Una carta sólida para intentar construir mazos que puedan explotarla lo máximo posible. Y pasamos ya a las raras azules de este set de Unleash. La primera que me ha llamado la atención a mí es este Huawei.
Huawei, como el teléfono. Brooding Painter, que es por 5 y reciclar un azul, un 5 que cuando se mueve robas una y descartas una, ¿vale? Este orden es muy importante porque, por ejemplo, en Merchant te hacía descartar primero para luego robar. En este caso, pues puedes robar una, si te interesa menos de las cartas que tienes en mano, la descartas. Y dice que cuando lo hagas, haces uno de estos tipos de descarte. Si has descartado un spell, robarías otra carta adicional. Si descartas un gear, pondrías ready 2 runas. Y si descartas una unidad, le das +3 este turno. ¿Es excelente esta carta? No. Pero lo bueno que tiene es que te permite modificar tu mano para adaptarla al momento de la partida en la que estás y además, según la carta que descartas, pues tiene mucha versatilidad en lo que quieras hacer un turno. Esto te puede ayudar a castear un Time War más rápido, te puede ayudar a entrar en un Battlefield con mayor fuerza porque esto se convierte en un 8, o te permite pues seguir llenando la mano en barajas azules amarillas, por ejemplo, repito, que necesita pues estar descartando mucho en LeBlanc o que necesita, por ejemplo, más motor de robo como puede ser en el caso de Víctor. Así que esta es una carta que yo creo que puede ser fuerte, va a depender bastante del arquetipo porque tampoco es que en ese tipo de combinaciones queramos descartar demasiado, a no ser que sea LeBlanc, evidentemente. Creo que puede ser fuerte, creo que podría ser core en LeBlanc, que esta carta va a ser core en LeBlanc seguro, pero creo que es una carta simplemente fuerte que puede ver juego en otros mazos, pero no es una carta tan rota. Y la siguiente carta azul que tenemos es esta Diana Lunari, que es la Champion Unit de Diana, conjuntamente con otra que veremos más adelante, que también es muy buena, que es por 3 un 3, por tanto no reciclas, está estupendamente bien. Y dice, cuando está en un showdown y el showdown empieza, puedes pagar 1, y si lo haces primero haces predict, es decir, miras la primera carta y la tiras al bottom o no, y después revelas la carta del tope. Si es un spell, lo robas. Pues una carta que te permite primero mirar, decidir si la quieres o no, y después mirar otra, y si es un spell además, lo robas. Una carta que sale por turno 1 cuando estás on the draw, y que tiene 3 de might, por tanto es una amenaza al turno 1 del rival oponente, y además es que cuando ataca, pues eso, tú lo puedes hacer, es cuando ataca y cuando defiende. Una carta que yo creo que es muy buena, que está bastante broken, y que yo no le veo absolutamente ninguna falla. Una carta yo creo que va a ser espectacular. Y pasamos a una carta azul, que yo creo que es de las más interesantes del set, y no porque sea especialmente buena, sino porque es especialmente interesante para poder buscar nuevas formas de ganar las partidas, ¿no? Porque te da una wincon adicional, una wincon alternativa a puntuar tus 8 puntos. Es este Gutter Palace por 4, que dice que al comienzo de tu beginning phase, si tienes exactamente 4 cartas en mano y exactamente 4 unidades en cualquiera de los battlefields, ganas el juego, ¿vale? No tiene que ser 4 unidades en un solo battlefield, sino que puede ser 2 en uno y 2 en otro, o 3 y 1, o cualquier combinación, ¿no? Y que no solo eso, sino que además, descartando una y girándolo, haces un token de pájaro 1 con deflect. Yo creo que no va a ser una carta espectacular, ¿vale? Es una wincon que va a ser bastante difícil, pero al mismo tiempo creo que va a ser una wincon que la gente va a intentar explotar. O sea, va a haber un mazo centrado en que el Gutter Palace funcione e intentar ganar la partida, pues exactamente así, ¿no? Que empieza tu turno, tienes 4 cartas en tu mano y 4 unidades en los battlefields y ganas, y punto pelota, y no hay más que hablar. Yo creo que pueden haber estrategias para intentar hacer que este Gutter Palace funcione. Así que bueno, una carta que aquí yo la veo, pues os diría que fuerte, ¿vale? Es que iba a ponerla muy buena, core, pero no, es una carta fuerte, es una carta que hay que construir la baraja exactamente para ganar con esta wincon. Tú no puedes llevar esta carta buscando la wincon de los 8 puntos y si sucede, pues que Gutter Palace esté ahí para ganar la partida, yo creo que así no se puede jugar, tienes que jugar a ganar exactamente con esto. Entonces, si hay un mazo que se consigue hacer con el Gutter Palace, pues ahí lo tenemos como carta fuerte. Y luego tenemos en azul este Blue Sentinel, que es por 4 y un reciclaje azul, un bicho de 4 que tiene shield 2 y básicamente dice que tus efectos de holdeo donde él esté holdeando triggerean una vez adicional. Y además dice que cuando holdea, pues agregas un reciclaje para jugar en tu turno, ¿no? Yo creo que es una carta bastante buena, bastante sólida, por 4 al final es un 4, está muy bien, tiene shield, defiende muy bien y que además triggerea 2 veces tus efectos de holdeo. Yo creo que es una carta muy buena. Creo que hay una voluntad por parte de los desarrolladores de Riftbound de que el holdeo pues vea algo más de juego en esta edición, porque es verdad que no estaba viendo nada del juego, que está muy por detrás en cuanto a las mecánicas de conseguir puntos, y yo creo que están aquí dándole un poquito más de cariño. Y esto de que tus efectos de holdeo triggeren una vez adicional, pues te va a hacer una bola de nieve, ¿no? Pues si tienes aquí, por ejemplo, el Buildmount, robarías 2 cartas. Por tanto, yo creo que bueno, este bicho tiene mucho sentido en mazos de holdeo, que baja al turno 2, o sea que puede meter como presión al inicio y luego construir sobre esos battlefields, ¿no? Que vayas holdeando. Así que yo creo que es una carta que es bastante buena. Yo creo que puede ser core de muchos mazos azules, así que ahí la tenemos.
Y por último, bueno, por penúltima carta que tenemos ahora mismo en los colores azules tenemos a este Jhin Meticulous Killer por 4 en 4 que tiene Vision, ¿no? Cuando entra, lo que haces es mirar la carta del tope de tu main deck y la reciclas. O sea, si quieres la reciclas y sí o no. Dice que si has gastado 4 más manás para jugar un spell this turn, pues lo que haces es que la juegas por un reciclaje. Es una carta que se puede jugar tanto de Champion Unit de Jhin como simplemente en la baraja. Cuando has jugado, por ejemplo, la carta esta que decíamos, que robas una y si la repites robas dos, el Downstate Dramatics, pues si juegas eso, por ejemplo, robas 2 cartas y simplemente girando un 6 azul o reciclándote una runa roja, bajarías a este bicho de 4, pues como un Nocturne, ¿no? Pues simplemente reciclando bajas un bicho de 4 que no tiene más allá de habilidades que el propio Vision, pero claro, no te cuesta nada de pagarlo, ¿no? Entonces yo creo que es una carta que puede ser sólida en algunos mazos y sobre todo en el de Jhin, ¿no? Pero que, bueno, que es una carta sólida que puede ser que los mazos lleguen un por 3, así que ahí la tenemos. Y por último, la última carta azul que tenemos para echar un vistazo va a ser esta LeBlanc Everywhere at Once, por 4 en 4, sin quemarte nada, que tiene Backline, que es una habilidad que dice que tiene que ser asignado con daño de combate la última. En lugar de Tank, por ejemplo, que asignas el primero, este lo asignas el último. Por tanto, puedes meter otros bichos y esperar que LeBlanc sobreviva. Además dice que los triggers de Temporary, cuando ella esté en un battlefield, no triggerean. Con esto podemos hacer locuras, ¿vale? Porque LeBlanc sabéis que cuando descartamos hacemos una copia. Entonces, por ejemplo, podemos meter a LeBlanc en un battlefield, descartar, hacer una copia de LeBlanc. Esa copia de LeBlanc con el Temporary no moriría al inicio de tus unkeeps y puedes mover la LeBlanc alternativa a diferentes sitios. Y hacer copias de esta LeBlanc como constantemente, ¿no? Con tu leyenda. Entonces vas a tener como 5 LeBlancs Contemporary que no mueren porque están en un battlefield Contemporary y hacer como una especie de bola de nieve. Esto va a ser muy circunstancial, habrá que jugarlo muy bien para poder conseguir hacer esto, pero bueno, está ahí y lo que te permite es pues copiarla muchas veces, que tus copias Contemporary no se mueran y que además que es un Signature Spell, que luego lo veremos, pues que hace copias pues tampoco se morirían, entonces pues una carta que va a estar bastante fuerte, yo creo, pero va a estar fuerte solamente en el arquetipo de LeBlanc, ¿vale? Pero creo que es una carta bastante buena, yo creo que va a ser su Champion Unit en ese mazo, creo que es excelente, baja por 4 y no de qué más, nada más que decir. Y pasamos ahora a las cartas naranjas. Una carta que me ha llamado la atención. Simplemente es muy básica, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, como soporte del turno 1 para los mazos de experiencia está bastante bien. Es este Demancian Diplomat, que es por 2, un 2, que cuando lo juegas ganas 1 de XP. ¿Es buena? No, no es excelente, pero es sólida para las estrategias de ganar XP, ¿no? Porque cuando la juegas ya te hace algo. Y luego, pues bueno, una amenaza del early que está bastante bien. Así que es una carta sólida para jugar en los mazos de XP, por ejemplo el Master Yi o el de el bicho este que básicamente pagando XP lo giras y hace cosas. No me acuerdo exactamente cuál es su nombre ahora. ¿Y qué tenemos también en naranja antes de llegar a las raras naranjas? Tenemos este spell que es por 3, Call to Battle, que dice que mueves una unidad que controlas a un battlefield que tú ya controlas, ¿vale? O sea que, por ejemplo, un bicho de un battlefield que tienes al otro battlefield que también controlas, o de la base al battlefield que controlas. Y dice que después lo que haces es elegir un oponente y mueves una unidad que él controla a esa misma localización, ¿no? Hace una especie de charm, pero no solo eso, sino que también lo que hace es moverte una unidad tuya a un battlefield para holdear, pues mejor si quieres, o para conseguir el might que tú necesitas para matar a esa criatura. Es como un charm en naranja por 3, sin reciclarte, y que además te permite mover una unidad tuya cuando quieras. Entonces, me parece una carta excelente, yo creo que va a haber bastante juego. Esto es un más por 3 en muchas barajas que pretenden hacer daño cuando están holdeando un battlefield. Así que yo creo que esto lo voy a poner. Pero esto es una carta fuerte, ¿no? A diferencia de otras sólidas, yo creo que esta carta pues es como un por 3 en muchos de los mazos, ¿no? Te permite pues desarrollarte más en un campo, mover cartas de un campo a otro y además actúa como removal. Esta es una carta fuerte o incluso casi te la pondría como buena, ¿eh? No tengo aquí yo muy claro si llegas a ser buena o no, pero yo creo que una carta fuerte es sin duda. Y pasamos ya a las raras naranjas. La primera que tenemos es este Master Yi Tempered, que dice que por 4 son 4, que tiene Hound 2, es decir, cuando conquista o holdea ganas 2 de experiencia, y además cuando llegas al nivel 6 tiene Deflect y Ganking. Pues bueno, una Champion Unit excelente para el Yi que pretende subir de nivel rápido, te puntúa 2 cuando conquista, te puntúa 2 cuando holdea, y que además
cuando hace esto 3 veces o con el resto de cartas que te dan XP por otros motivos, se pone en nivel 6, tiene ganking y deflect, la puedes mover, la puedes equipar con un hacha, con una espada, puedes bufarla, puedes hacer muchas cosas que se conviertan en un bicho grande con ganking y con deflect. Bueno, pues yo creo que esta carta va a ser una carta muy buena. Esta carta va a ser buena, especialmente, pues evidentemente en el naranja con G, pues creo que va a ser su Champion Unit, así que a tenerla en cuenta para vuestros mazos de G. Después, ¿qué tenemos? Tenemos a este Nidalee Cat Form por 3 y reciclar un naranja un 4, que es un gato además que tiene ambos, ¿vale? Que lo puedes jugar como reacción en un Battlefield, ya lo hemos visto en otras cartas. Y dice que cuando gana un combate, roba uno, ¿vale? Pues sería un poco como una Kaisa, que en lugar que no necesita conquistar, simplemente ganar el combate, ¿vale? Sería como, pues un poco como el Draven, la leyenda, pero solamente lo robarías si este bicho sigue en el campo de batalla después del combate, ¿vale? Entonces lo que tendrías que hacer sería jugar como bichos con tank por delante del gato, meter al gato, ganar el combate, que muriese el bicho de tank y que el gato sobreviviese para robar una. Creo que esta es una carta bastante buena, creo que esto no es una carta que sinergiza muy bien con esos bichos de tank y que puede estar dándote cartas en el color naranja, que a lo mejor no robaba tanto como otros colores, así que bueno, creo que va a ser una carta muy buena, core en algunos mazos, así que habrá que prestarle un ojito. Y tenemos también una carta que ha salido bastante rota, a mi parecer, que es este Rengar Trophy Hunter, que es otro gato, que es por 5 y un naranja, un bicho de 6, que tiene ambush, otra vez, lo puedes jugar a velocidad de reacción, y que también puede ser jugado en un Battlefield donde hay unidades enemigas allí. Y esta carta es un poco tramposilla, ¿vale? Porque dice que tiene ambush, que la puedes jugar como velocidad de reaction a un Battlefield donde tú tengas unidades y que también puede ser jugado en un Battlefield donde haya unidades enemigas. Lo que pasa es que son dos líneas de texto distintas, entonces habrá que esperar un poco al ruling, ¿vale? Porque no sé si la habilidad de ambush se puede combinar con la segunda habilidad, es decir, la puedo jugar a velocidad de reaction en un Battlefield donde yo no tenga criaturas, pero el enemigo sí. Entonces habrá que ver un poco cómo es ese ruling, pero creo que va a ser o lo juegas a reaction en un Battlefield tuyo, o lo juegas a velocidad de action en tu turno, en un Battlefield donde hay unidades enemigas. Así que no sé si se puede combinar las dos líneas de texto, si no, pero de cualquier manera una carta flexible que va a ser muy buena. Yo creo que eso va a ser una carta core, agresiva y poderosa en mazos como por ejemplo Rengar. O, bueno, este tipo de mazos que prioricen esa agresividad. Y pasamos ya a la última carta naranja que tenemos por aquí, que es este Elder Dragon. Por 12 y reciclar 4, un bicho de 10 que dice que cualquier cantidad de daño que se le haga a una unidad es suficiente para matarla. Unidades enemigas exclusivamente. Y además dice que cuando la juegas, eliges 3 unidades enemigas que estén en distintos sitios, por ejemplo, una en cada Battlefield y una en base, y les hace un puntito de daño. Pero claro, como ese puntito de daño es suficiente para matarlas, sería por 12 y 4 reciclajes, un 10, que mete 3 removals a diferentes bichos, en el caso de que tengamos un estado de mesa como ese. Bueno, una carta bastante buena, sobre todo si la vemos con la Aurora. Habrá que ver cuánto se juega la Aurora, pero bueno, parece que sí que va a jugarse. Así que una carta excelente para la Aurora, te permite reventar los diferentes Battlefields que tenga el otro y puedes intentar conquistarlos más fácilmente, porque la Aurora ya sabéis que juega sobre todo al late game. Así que una carta que yo creo que va a ser fuerte, únicamente en el mazo de Aurora, si no esto es injugable, ¿vale? Así que entre fuerte y sólida, ¿vale? Pero yo creo que fuerte porque el mazo de Aurora va a ser muy, muy determinante. Y pasamos ya a las cartas moradiños. La primera de ellas, por 3, esta es excelente. Esta no tiene absoluto nombre. Esta es por 3 y reciclar una morada, un spell que se llama Starcrossed. Y dice que lo juegas a velocidad de reaction y devuelves una unidad tuya y una unidad enemiga a las manos de su propietario. Da igual dónde estén. O sea, puede estar en un Battlefield, puede estar en base, puede estar entrando a atacar porque la juegas a velocidad de reaction. Y esta carta yo creo que va a ser clave para construir por primera vez en Riftbound los mazos de Bouncing, que yo le tenía unas ganas increíbles, ¿vale? El efecto de Bouncing, para el que no lo conozca, es este efecto donde tú subes y bajas constantemente las cartas de tu mano a la mesa o las del contrario, ¿no? O sea, las subes constantemente. Por ejemplo, ya teníamos en Spirit Force este bicho que por 7 y reciclar 2 moradas era un 8 que subía una carta tuya y una carta enemiga. Teníamos el bicho que se escondía y cuando se da la vuelta subías de un Battlefield, hacía como un gas, ¿no? Subías de un Battlefield una unidad tanto tuya como del enemigo a la mano. Pues yo creo que combinando todas estas cartas se puede hacer un mazo rápido que conquista al principio y que no permita al otro tener nunca mesa, en plan subirle todo el rato las cartas a la mano. Yo creo que este Starcrossed va a ser una carta pues absolutamente meta, absolutamente broken, morado en su propia línea de juego, en el que te hace de todo y te hace un destrozo, sobre todo. Así que nada, ahí la tenemos, meta, carta excelente. Y la siguiente, pues otra carta
igual derrota prácticamente que es Starcrossed, ¿vale? Que es este Abandon, que es un spell por 2, que lo juegas a velocidad de reaction, y con Toran Spell, sin ningún otro tipo de restricción, me juegas un Time War, counter, ala, y te lo pones en la mano, guapo, juégamelo el turno que viene si quieres. Y que además, no solo eso, sino que te hace un predict, ¿vale? Dice que tú lo haces, counteras un spell, se lo devuelves a la mano de su propietario y miras el tope de tu main deck y si no te gusta, pues lo reciclas. Por 2, sin quemar, en morado. Nada más que añadir. Absoluto meta, broken, tier S, como lo queráis llamar. Y pasamos a la siguiente carta morada, que va a ser este Insightful Investigator. Por 3, un bicho de 3, que cuando lo juegas, eliges un oponente. Ese oponente revela la mano y puedes pagar 2 de experiencia para elegir una carta de ahí. Y si lo haces, él descarta esa carta y robas una. Salvajada absoluta esta carta, ¿vale? O sea, simplemente por 3, un bicho de 3, vanilla, bueno, pues está bien en stats. Además, le haces un sabotaje, ¿vale? Que le miras la mano. Y si tienes un mazo que funciona con XP, por 2 de XP, le hace como si fuese un main splitter y te da una carta, se reemplaza a sí misma. O sea, esta carta no tiene absoluto sentido. Simplemente, aunque no juegues un mazo de XP, tú juegas esto de turno 1 cuando estás en un de draw, es un bicho de 3 que va a poder ganarle el combate al bicho que haya jugado tu oponente. Y además le miras la mano para saber qué es lo que tiene y para saber qué es lo que va a jugar en los siguientes turnos. O sea, me parece esta carta absolutamente demencial. Así que va ahí arriba sin ningún tipo de duda. Pasamos ya a la última carta infrecuente de las moradas para entrar después a las raras y épicas, que sería este Sinister Poro por 2 y reciclar 1, un bicho de 1, vale, bastante flojito, pero que cuando ataca puedes pagar 1 para mover una unidad enemiga a su base. Le estás metiendo un irse para atrás a la unidad enemiga y te permite conquistar cuando esté defendiendo pues con un bicho muy grande, por ejemplo en un mazo de Aurora. Un mazo de Aurora te juega un The Bloom Predator al Battlefield, te lo conquista, tú vienes con el porito, pagas 1 y adiós el Dead Bloom Predator. Tienes que pagar su deflect, evidentemente, pero bueno, te permite conquistar. Si tienes que hacer la doble conquista contra un mazo de Aurora, pues esta carta te lo va a permitir estupendamente. Así que una carta, yo creo que bastante buena. Es una carta sólida, ¿vale? Como el resto de cartas que vemos aquí, circunstancial, pero oye, que tiene una contraparte muy, muy poderosa. Y pasamos ya a las raras y épicas de el color morado y tenemos este Baron Nashor, ¿vale? No voy a comentarlo mucho, se ha comentado muchísimo, fue la primera carta de spoiler de la edición, que creo que, bueno, pues si lo casteas no desde la mano, sino que intentas chitearlo de alguna manera, lo metes, entra en Battlefield, te puntúa, tus unidades tienen +2, te puedes mover de ahí a cualquier otro lado. Nada más que decir. Una carta que yo creo que va a ser muy buena. No va a ser una carta meta, no va a ser una carta broken, depende mucho de la construcción del mazo, pero creo que es una carta, bueno, pues bastante buena. Y pasamos ya a una carta que yo creo que es excelente. El morado no tiene nombre, para variar, no tiene nombre, que es este Headless Resurrection. Un spell que es por 2 y 1 morado, que a velocidad de reacción tienes que pagar como coste adicional matar una unidad aliada, ¿vale? Y que dice que cuando tú matas esa unidad aliada, puedes jugar de tu cementerio una carta de criatura que su coste de energía y de poder sean iguales o inferiores a la carta que has sacrificado. Por ejemplo, esto es una locura, ¿no? Pero por ejemplo puedo matarme un Ferrous Forerunner, hacer esos 2 tokens, jugar esto, o sea, matarlo con esto y traerme una Brynir, por ejemplo, al campo de batalla. El enemigo ya no puede jugar spells y simplemente por 2 y 1 tú te has generado 2 bichos de 3 y te has bajado una Brynir. O por ejemplo, con un Rasa que vale 10 y 1 de reciclaje morado, pues tú generalmente ese Rasa lo has bajado por 0 y 1. Por tanto, tú matas ese Rasa y te metes algo de 9, si quieres, o de 10, que no tenga que reciclar, ¿no? Pero te lo metes al Battlefield. O sea, que una carta que yo creo que es pues un motor ya de reanimator, pues muy potente para el morado. Yo creo que esta carta va a ser meta absoluto, va a ser una carta broken, se va a poder romper por donde tú quieras, así que bastante buena. Y además, la cuestión es esa, ¿no? Que una cosa que se me pasaba a decir, que la juegas a velocidad de reaction. Si un bicho te fuese a morir, bueno, pues lo matas directamente en el Battlefield, ¿no? Que te va a morir, que te van a ganar, lo matas y te juegas otra cosa en base. Bastante roto, a mi parecer. ¿Qué tenemos por última carta morada? Pues otra Champion Unit de Diana, ¿vale? Diana No Longer Human, que es por 4 y reciclar un morado, un bicho de 3, ¿vale? Un poco peor en stats en cuanto a lo que vemos aquí, pero que tiene ambos, ¿vale? La puedes jugar a Battlefield para defender mejor o para atacar mejor, y que dice que cuando juegues un spell le das +2 este turno. Esto es una locura. O sea, tú juegas aquí, por ejemplo,
pagando 0 con la leyenda de Diana en velocidad de acción en un showdown, un stacked deck y este bicho coge +2, ¿vale? Ya sería un 5. Después le juegas... Los Colsot lo van a banear, pero imagínate un Colsot, sería buenísimo también. O juegas un FOF, o juegas un Rebuque, o juegas todos esos spells morados o spells azules, por ejemplo, un Stupefy, le darías +2, habría una diferencia de +3. Pues... yo creo que esta carta es buenísima, yo creo que esta carta va a estar absolutamente broken, meta, lo que tú quieras. Champion Unit de Diana en las dos versiones, o sea que yo creo que va a ser excelente. Y pasamos ya a las amarillas. De las amarillas, la primera que me ha llamado la atención, común, es este Crimson Pigeons, ¿vale? Que es por 3, un 3, viene on the draw, lo bajas, pero que si ataca, cuando está atacando, obtiene +2 si ataca con otra unidad, ¿vale? Pero esto no se hace en el momento de declarar atacantes, sino que esto se hace, pues está atacando, hacemos nuestras cadenas de acciones y reacciones, y yo juego, por ejemplo, una Inferna. En amarillo-rojo juego una Inferna y como hay otra criatura en ese momento, esto cogería +2. Por tanto, tenemos un 3 que hemos bajado en turno 1 que ataca por 5 si metemos otro bicho. Bastante bueno estos Crimson Pigeons. Yo creo que esto es una carta fuerte que va a haber juego como turno 1, a lo mejor de banquillo, en muchos mazos verdes, así que bueno, ahí la tenemos. Y tenemos también la última que no es rara amarilla, que es esta común, que es este Loyal Poro, ¿vale? Que es por 3, un 3, que tiene un efecto de Death Knell que si muere cuando no está solo, ¿vale? La diferencia del Loneless Poro, este es cuando no está solo, robarías una. Pues por ejemplo, en LeBlanc podrías copiarlo y se moriría después con Temporary en un battlefield que tengas conquistado, robarías una. Si tienes otros bichos que, por ejemplo, multiplican tu efecto de Death Knell, pues robarías 2. Así que bastante buena. Es una carta yo creo que es sólida, como todos los poros, de normal son sólidos y ya está. Pero bueno, ahí lo tenemos, a tener en cuenta. Y pasamos ya a las cartas raras que a mí me han llamado la atención. La primera de ellas, esta carta me parece excelente. Por 1, Sacrifice, a velocidad de reacción. Como costa adicional, matas una Mighty Unit, ¿vale? Una Mighty Unit ya sabéis que tiene que tener más de 5 de poder. Y lo que haces es robar 2 y channelar una runa exhaustada. ¿Dónde vas a jugar esto? Esto lo vas a jugar en LeBlanc. Tú haces una copia de un bicho, que sea Mighty, y cuando vaya a morir, tu velocidad de reacción, antes de que se resuelva su trigger de Temporary, la matas, robas 2 y chaneleas una. Y entonces lo que haces con LeBlanc de quitarte cartas, pues lo corriges con este Sacrifice, ¿no? Bastante buena esta carta. Yo creo que puede incluso haber juego fuera del core de LeBlanc, ¿vale? Puede ser como un sabotaje, pero más barato. Entonces yo creo que la voy a poner en core muy buena. Yo creo que esta carta es bastante buena. Así que ahí la tenemos. ¿Qué pasamos a ver también en amarillo? Este Rift Herald por 8 y un amarillo es un bicho de 7. Que cuando se mueva un battlefield, miras las 3 primeras cartas de tu main deck, puedes revelar una unidad y ponerla en tu mano. Y después se recicla en el resto. Pero el efecto de Death Knell, igual para LeBlanc, que cuando muere, haces que puedes jugar una carta de tu mano, una unidad de tu mano, a la base, ignorando su coste de energía, pero tienes que pagar los power cost, ¿vale? O sea, esto es un bicho que cuando entra miras 3, te roba una, y cuando se muere te pone una carta sin pagarla a la base, ¿vale? Pues de nuevo, con LeBlanc, tú copias esto, Temporary, se muere, bajas otro de estos, que te mira otra vez, coges una carta, bueno, pues una bola muy buena. Yo creo que este bicho en los mazos amarillos creo que va a estar bastante buena. Yo creo que va a ser una carta, pues eso, o core o muy buena en algunos mazos, así que a tenerla bastante en cuenta. ¿Qué más? Tenemos esta Ace Focus, ¿vale? Que es por 5 y un amarillo, un 4, que en stats no es muy buena, pero su habilidad es excelente, ¿vale? Dice que cuando la juegas, eliges un oponente. Ese oponente lo que hace es revelar su mano, eliges una carta revelada de esa mano y la baniseas. Y cuando holdee, el oponente cuando holdee, se la devuelves a la mano. Por ejemplo, tú juegas esto de turno 2, si estás on the draw. Es verdad que te quema, ¿vale? Pero tú miras la mano del oponente y puedes elegir quitarle una carta que es clave para el desarrollo de su turno. Puedes quitarle su siguiente turno. Puedes quitarle un spell que le permite robar. Puedes quitarle el spell que te permite ganar el combate. Entonces, bueno, pues aquí la baniseas y se la devolverás cuando esta criatura, bueno, cuando el oponente holdee, ¿vale? Porque cuando esta criatura no está en el campo de batalla, su efecto persiste. Es decir, si la matan y el otro holdea, sigue recuperando su carta, ¿vale? Entonces, pues es muy buena para verle la mano y quitarle una carta que no te interese que tenga en el momento en que tú juegas esto. Así que yo creo que va a ser una carta fuerte en amarillo y bastante jugada. Yo creo que esta carta se va a jugar bastante por ese efecto de mirar la mano. Y tenemos ya la última carta amarilla. Venga, que vamos terminando. La última carta amarilla es este Atacan. 10 y 3 amarillos, un bicho de 7, que tienes que pagar un coste adicional, ¿vale? Si quieres solamente. Y que cuando lo haces, su coste se reduce en 1 menos por cada coste de energía de esa carta y en un reciclaje amarillo menos por cada
power cost de esa carta. Es un bicho de 7 con ganking que cuando ataca el defensor está obligado a matar una de sus unidades ahí, ¿vale? O sea, antes de que se haga cualquier otra habilidad, ¿no? Que no sea velocidad de reacción, el enemigo tendría que matar a alguno de sus bichos. De nuevo, pues contra Aurora esto es excelente, o contra otro tipo de mazos, pues habrá que verlo, ¿no? Y de nuevo, no me canso de repetirlo, con LeBlanc, copias esto, lo copias con Accelerate, entra, matas un bicho en ese battlefield, después se muere, no sé, a mí me parece como muy bueno. O juegas algo como para reanimarlo, no lo sé, o sea, se me ocurren con muchas combinaciones con este Atacan, habrá que verlo, es una carta muy cara, pero creo que es una carta pues bastante buena, bastante sólida, creo que el amarillo le han dado un poquito de cariño en esta edición, así que yo la pondría pues en core muy buena. Pasamos ya, nos quedan 6 cartas únicamente, que son los Signature Spells que hay revelados hasta el momento. El primero de ellos, vamos a ver que es este Lilting Luvali. Por 2 y 2, una reaction que lo que hace es el de Lilia, ¿vale? Que lo que hace es que conterías un spell y su controlador no puede jugar spells este turno. ¿Qué decir? O sea, esto es un silence de Magic, ¿vale? Tú conterías un spell, cualquier que sea, por ejemplo un FOF, que no quiere que entres a un battlefield a ganar la partida. Le conterías un FOF y además el controlador de ese spell no puede jugar más spells este turno. Por 2 y 2 me parece súper bueno, un más por 3 en todos los mazos de Lilia, así que esta carta es meta broken. Evidentemente solamente la puedes jugar en Lilia, pero esta carta es exageradamente buena. Yo creo que es el mejor counter que hay ahora mismo en el juego, así que si os enfrentáis a Lilia en adelante cuando salga la edición, tened en cuenta que os va a cascar esto y se va a hacer padre y os va a hacer un hijo. Así que bueno, pasamos a la signature de Jhin, que es por 4, este spell con repeat, que es un repeat un poco raro, ¿vale? Porque puedes pagar o uno, o un reciclaje, o uno y reciclaje. O puedes pagar todos a la vez. Entonces, lo que haces es que eliges uno de los efectos de este spell que no se hayan elegido anteriormente, ¿vale? Si pagas, por ejemplo, 5, harías 2. Si pagas 4 y un reciclaje, harías 2. Si pagas todo, harías los 4 efectos, ¿vale? Y los efectos son, robas una, haces 2 daños a una unidad en un battlefield, haces 3 daños a una unidad en la base, o le das a una unidad en un battlefield menos 4 este turno. ¿Es buena esta carta? En Jhin, sí, pero tampoco me convence mucho. Lo que es bueno es que es modular, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras. Pero por 4 robar 1, por 4 hacer 2 daños, por 4 hacer 3 daños a una unidad en base, por 4 menos 4, no me parece muy buena. Combinada está decente, se sustituye daño, tal, no sé qué. Pero no me parece como la mejor de las signatures. Entonces, yo creo que va a ser una carta, pues en Jhin fuerte, ¿no? No va a ser como la mejor carta para Jhin. A mí me parece, a lo mejor me equivoco, que esto ya sabéis cómo es. Pero creo que es una carta fuertecilla, sin más. Y pasamos al signature ahora de Master Yi. Es este Alpha Strike, que es por 3 y un reciclaje. A velocidad de acción eliges una unidad aliada y hace daño a cualquier cantidad de criaturas enemigas y lo divides ese daño como tú quieras. Dice que por cada unidad enemiga que muera de esta manera, tú ganas 1 de experiencia. Bueno, pues una carta muy buena de apoyo a este Master Yi, que tendremos un bicho, por ejemplo el Master Yi verde, que es de 12. Entonces tú juegas esto, haces 12 daños distribuidos como tú quieras y por cada criatura pues te da más 1 de experiencia. Yo creo que va a ser una carta buena dentro del mazo de Yi. Así que ahí la tenemos. Y tenemos otro signature absolutamente destruido de LeBlanc. Como veis, estoy un poco hypeado con LeBlanc, que no sé si lo acabaré jugando porque Diana creo que es mejor, pero LeBlanc me parece fantasía. Es por 3 y reciclar 2, este Mirror Image. Eliges una unidad, tanto tuya como enemiga, y lo que haces es que juegas una Reflection Unit Token enderezada en tu base. Y además, después se convierte en la copia pues de ese bicho que hayas elegido, ¿vale? No haría los efectos de entrada, haría los efectos de salida, si lo sabéis. Y además le das temporary, por tanto tú puedes hacer copia a, por ejemplo, el bicho este que hemos visto antes amarillo, que cuando se muere puedes jugar una unidad en un battlefield. Entonces tú harías copia de ese bicho, conquistarías un battlefield, después se moriría y te cagaría otro bicho, ¿no? Debido a la vida del temporal, que se moriría en tu Upkeep. Pues este Mirror Image, una carta que yo creo es muy buena, que va a ir directa a meta, a Broken, así que ahí yo creo que vais a jugar un por 3 si jugáis LeBlanc. 2 cartas nos quedan, venga, va, que terminamos. Es este Signature Spell de Diana, ¿vale? Diana Moonfall, que es por 3 y un reciclaje, o azul o morado. A velocidad de acción eliges un battlefield donde tú tengas unidades y puedes mover una unidad enemiga a ese battlefield. Y después todas las unidades enemigas que estén en ese battlefield obtienen -2 este turno. Carta excelente. Te hace un charm, porque mueves una unidad enemiga al battlefield.
Y además le das -2 a todo para poder ganar ese combate fácilmente. Esto combinado, por ejemplo, con un zorro y esto, todas las unidades -5 en ese Battlefield, entras con cualquier mierda y ya está. Y tú conquistas tranquilamente, le barres ese Battlefield y estás tan tranquilo. Carta Broken, absolutamente meta por 3 en el mazo de Diana. Y nos queda ya la última, que es el Signature Spell de Poppy, que es por 2 y reciclar 2, Keeper's Verdict, que a velocidad de acción eliges una unidad enemiga en un Battlefield y su controlador la pone tanto en el top o en el botón de su main deck, ¿vale? Este efecto es muy conocido en otros TGCs, por ejemplo en Magic, siempre ha sido bueno, ¿vale? Porque si es una carta que cuesta mucho de castear, pues el oponente se la tendrá que poner en el tope si la quiere volver a robar porque es importante para su mazo, o la tendrá que poner en el fondo si ve que no la va a poder castear. Entonces, por 2 y reciclar 2 es un removal directamente, da igual cuánto might tenga, da igual lo que sea, si está en un Battlefield, la mete al fondo porque no la puede volver a castear y ahí que la ha perdido. O sea que bastante bueno este Signature Spell de Poppy. Yo creo que puede ser una carta bastante buena, una carta fuerte. Fuerte o incluso casi que meta para Poppy, ¿eh? O sea que yo creo que tiene... La voy a poner en fuerte porque todavía no he visto mucho las cartas como que se energizan bien con Poppy. Tampoco creo que sea una leyenda muy fuerte. Pero bueno, mira, en su mazo yo creo que esto es muy bueno. Yo creo que tirarte un bicho al fondo y hacer removal por 2 y 2 está más que bien. Así que nada, bueno, pues este es el tier list que nos ha quedado. Hay unas cartas de meta que yo creo que son bastante claras. Evidentemente, mucho morado, Signature Spell muy buenos. El Jhin rojo, el Bilmau y la Diana azul, pues yo creo que son buenísimas. Como veis, creo que Diana tiene todas las papeletas para ser tier S, o sea, para reemplazar a Draven y ser la mejor baraja. Luego tenemos un core de cartas buenas, bastantes naranjas, bastantes amarillas. Luego, pues en las fuertes un poquito de todo, y en las sólidas sí que veis que hay 4 azules. El azul no ha sido el color que más me ha entusiasmado, tengo que decirlo. Pero bueno, habrá que ver si se pueden hacer mazos, pues digamos, con potencia para poder sacar partido a esos colores azules que creo que necesitan como mucho apoyo. Así que nada, aquí tenéis, digamos, la tier list de lo que ha salido, lo que yo creo que es lo que es bueno. Y poco más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, un vídeo un poquito más largo explicando las cartas y por qué son buenas y tal. ¿He traído solamente las buenas? Pues porque creo que es más interesante, las malas que las quiere ver. Así que nada, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.